Dios te bendiga, te habla tu hermano profeta Francisco con el ministerio Hechos 2:17, un profeta en las naciones. Quiero compartir un pedazo de la palabra con el pueblo que está escuchando y quiero que hablemos un poco de la fe para tratar e interactuar un poco de la fe, lo que Dios ha establecido para nosotros en su palabra. Hablemos un poco de fe, este es el título. Vamos a leer el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra del Señor: por la fe andamos, no por vista. Es necesario que nosotros como creyentes y creyendo en la palabra de Dios, tenemos que caminar bajo la fe. Dios ha establecido que nuestra vista sea más la de la fe que nuestra vista natural, porque muchas veces nosotros vemos cosas que para nuestro potencial es un obstáculo que tenemos en nuestras vidas. Hay cosas que nosotros la tenemos a nuestro alrededor, nuestro estilo de vida, nuestra finanza. Hay veces que vemos a una persona enferma y por verla tan destruida, por verla tan enferma, tan desahuciada, nosotros mismos decimos, wow, los médicos no tienen solución, pero si la vemos con la vista de la fe, vamos a ver el milagro y creemos que más allá que los obstáculos, Jehová está ahí. Y es por eso que quiere decir que para una persona caminar tiene que caminar por la fe. En una ocasión Pedro estaba en la barca y Jesús estaba caminando sobre las aguas. Es un hecho que mucha gente conoce. Jesús estaba caminando sobre las aguas y entonces Pedro se levantó y le dijo: Señor, si tú me dices que vaya, yo voy. Y el Señor le dijo Jesús le dijo a Pedro que salga de la barca y que camine donde él está. Y Pedro, dice la palabra del Señor, que él salió de la barca y comenzó a caminar por encima de las aguas, dirección a donde estaba el Señor. Pero en un momento que las olas comenzaron a golpear las aguas, en un momento que la brisa estaba soplando fuerte, Pedro tuvo miedo y su fe cayó. ¿Qué pasa? Que en un momento Pedro se estaba ahogando y tuvo que gritar: Señor, ayúdame porque me ahogo. Dios nos da esta enseñanza para hacernos entender que no hay nada imposible para el que cree. No hay nada imposible cuando tú estás caminando bajo una atmósfera de gloria con la fe que Dios ha establecido a través de su palabra. Dice la Biblia: si vosotros tuvierais fe como un grano de mostaza, le diría a este monte: arráncate y te echa al mar, y el monte se arrancará. Le dirían a la montaña: muévete, y la montaña se moverá. El evangelio que tiene la Biblia, el evangelio que Dios ha establecido para el pueblo, para las naciones, es un evangelio de poder, es un evangelio de milagro, es un evangelio de salvación, es un evangelio de sanidad, es un evangelio que santifica, purifica, pero es a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tal vez hay muchas personas que conocen mucho de la palabra, conocen mucho de las predicaciones. Ellos han visto a Dios moverse a través de varios evangelistas. Pero hay algo más allá, que debemos de caminar bajo una gloria de la fe, bajo la atmósfera, el ambiente de la fe. Cuando tú caminas bajo la fe, nada en tu vida es de obstáculo, nada en tu vida es para ponerte parado, para dejarte negativo, sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú veas la enfermedad, dices: estoy sano porque por su llaga fui sanado. Declaraste la palabra y comienza a declarar la palabra de fe, creyendo que Dios ya lo ha hecho. Y es por eso que dice en 2 de Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. Vemos hoy que mucha gente camina según lo que tiene, camina según lo que gana, camina según lo que es, camina según lo que la gente piensa y dice lo que es. Entonces eso hace que su vida sea conforme a lo que piensa, a lo que ve, a lo que él tiene y a lo que puede hacer. Tiene una fe que no es de Dios, tiene una seguridad que no viene del cielo. Entonces nosotros tenemos la capacidad de, si no tenemos la sanidad, por la fe somos sanos.
Si no tenemos la finanza, por la fe, sí la tenemos. Es que por la fe, nosotros caminamos por encima de las aguas, así como caminó Pedro. Las aguas pueden representar problemas en tu vida. Las aguas pueden representar problemas financieros, discusiones, divisiones, enfermedades. Esas aguas pueden representar muchísimas cosas. Tú que me estás escuchando, tú sabes cuáles son las aguas que tú te estás enfrentando, como Pedro estaba caminando. Y el tema de este título, como hablé en el principio, es hablemos de fe. La Biblia dice, si alguno dice que tiene fe, tú tienes que decirle, muéstrame tus obras. Y si no tienes obra, entonces su fe es muerta. Ahí viene algo, un concepto de la fe. Nosotros debemos de primero tener la fe para poder tener las obras mediante la fe. Porque alguien puede tener un testimonio muy precioso. Alguien puede decir, no, yo tengo fe, yo creo en Dios. Pero debemos decirle, muéstranos las obras de tu fe. Pues porque es por la fe que podemos hacer las obras. La Biblia dice, no vivo yo, sino Cristo en mí. Y aquí las cosas viejas pasaron, el Señor las hace cosas nuevas. Es necesario que el pueblo comience a crecer y a madurar en el Espíritu de Dios. Y Dios quiere que nosotros entremos a agua profunda y que caminemos como Pedro por encima de las aguas, pero no para caernos. Porque muchas veces el miedo, el temor, la duda hace que nosotros nos estemos hundiendo cuando tenemos la facultad de caminar por las aguas. En el momento que el Señor le dice a Pedro que venga, le está diciendo a la iglesia que salga de esa barca y comience a caminar por lo sobrenatural. Comience a caminar por lo imposible. Porque lo que es imposible para ti es posible para Dios. Y si Dios está contigo, no hay nada imposible. Es la fe. Y si nos metemos en las profundidades de la palabra, vamos a entender que por la fe hay cosas grandes. La Biblia dice en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 8, por gracias sois salvos mediante la fe. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26 dice, pues todos vosotros sois hijos de Dios por la fe. En el libro de Gálatas 3:14, por la fe recibiréis la promesa. En el libro de Hebreos 11:39, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. En Hebreos 10:38, el justo por la fe vivirá. En Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En Romanos 5:2, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Romanos 3:25, como propiciación por medio de la fe. En Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermano que me escucha y amigo, si hablamos de la fe, vamos a durar horas hablando y dando detalles y descripción de la fe. La fe es creerle a Dios, creer lo que dice su palabra. Porque Dios ha declarado que si tuvieras fe como un granito de mostaza, una de las semillas más pequeñas, pero cuando tú la siembras, nace un árbol grande y frondoso. De esa pequeña semilla nace un gran árbol. Tu fe puede ser pequeña, pero eso es lo que mueve la montaña, porque lo que mueve la montaña es Dios. Tu fe pequeña, pero Dios es grande. Por eso Jesús dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, no está hablando de una super fe, está hablando de la fe genuina, la fe verdadera, la fe que cambia, la fe que es basada en la seguridad y la confianza de Dios. Así que crea en Dios a través de la fe, porque es la palabra de Dios en tu boca que va a hacer que la montaña se mueva. Aquí está tu ministerio profético, tu hermano Francisco, con el ministerio Hechos 2:17.
En los postreros días, dice Dios, derramará su espíritu sobre toda carne.